días y muchas gracias por escucharnos. Mi ponencia es reencarnación y ontogénesis. Nos hemos atrevido a incursionar en tan fascinante aspecto de la vida del espíritu, tal es la reencarnación como ley general y universal, la reencarnación como corolario de la ley de evolución o como principio que vehiculiza los propósitos de la ley de evolución, que es la perfección del espíritu. La reencarnación que explica y completa el principio de la inmortalidad del alma. La reencarnación como principio básico de la doctrina de los espíritus. Toda alma no liberada de la influencia material debe volver a la carne para continuar su progreso. Nacer, morir, renacer incesantemente, tal es la ley. Es esta ley de los renacimientos la que explica y completa el principio de la inmortalidad del alma. En este contexto, debemos exponer que la reencarnación tiene unos objetivos. Es medio de perfección del espíritu, debiendo todos sufrir las vicisitudes de la vida corporal, poner al espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación, siendo la reencarnación la manifestación clara de la justicia divina. La doctrina espírita propone a la sociedad planetaria la existencia del espíritu y la sobrevivencia del mismo a la muerte del cuerpo físico. Este espíritu se expresa en las formas físicas a través de otro vehículo o perispíritu o cuerpo fluídico del espíritu, su cuerpo espiritual, y este se condensa en la organización física, constituyendo su propio vehículo denso como réplica del perispíritu o como campo organizador biológico especialmente manifestado en la organogénesis embrionaria. Es la misma ciencia que no puede entenderle los resultados de sus investigaciones modernas y aún no puede responder a tan variadas preguntas, entre ellas, ¿por qué los sistemas físicos tienden a la entropía o al desorden, mientras que los sistemas biológicos o seres vivos tienden al orden y a la organización? ¿Estaría encerrado en el ADN el mecanismo integral de la formación del embrión? ¿Cuál es el escultor misterioso que modela el embrión a partir de un óvulo fecundado, de modo que cada parte del mismo en desarrollo se incline hacia un órgano u otro con su forma y sus funciones específicas y forma un ser humano y no un teratoma? A la luz de los recursos disponibles por parte de la biología molecular, no hay por ahora respuesta para esta cuestión. Sin embargo, Ludwig von Bertalanffy, profesor de Biología Teórica de las Universidades de Alberta en Canadá y de la Universidad de Nueva York en Buffalo, sostiene que la solución a estos problemas planteados por la biología la encontramos en la existencia de fuerzas organizacionales invisibles en todos los seres vivos, capaces de responder por el desarrollo y cumplimiento de sus funciones fisiológicas, psicofisiológicas y también paranormales. Entre los trabajos científicos actuales, en la dirección planteada por Bertalanffy al respecto de la existencia y las influencias de un campo organizador invisible en los procesos biológicos, es decir, en la vida, destacan los trabajos del doctor Harold Saxton Barr, que demuestra la existencia de este organizador invisible con microvoltímetros en todos los seres vivos y que denominó campos de vida o life fields. El profesor Wasserman, del Departamento de Matemáticas del King's College de Durham, Inglaterra, con su teoría del campo morfogenético implicado en la génesis de la forma de los seres vivos. Rupert Sheldrake, naturalista y filósofo inglés, que en su obra La nueva ciencia de la vida y la presencia del pasado
lanza la hipótesis de la causación formativa y de la resonancia mórfica, que concluye que la repetición de hechos con el correr del tiempo, es decir, a lo largo de la evolución, acaba creando modelos en forma de campos organizadores invisibles que se forman en las propias estructuras biológicas y son causantes, actuando pues como esquemas orientadores para futuras formas y futuros comportamientos. Estos modelos podrán actuar como modificadores de la morfogénesis, realizando con el tiempo un lento proceso de cambios evolutivos. Grichenko, Sergei e Inulvin descubren el cuerpo biorgásmico. Las investigaciones del Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiológicas con su tensionador espacial electromagnético. Todas estas experiencias sugieren la existencia de este misterioso e invisible organizador que los espíritus superiores, a través de Allan Kardec, enseñaron con el nombre del periespíritu, y que investigadores científicos contemporáneos y sucesores a Kardec comprobaron su existencia experimentalmente, como Gabriel Delan, Gustavo Helley, William Crookes, Paul Giguère, Aksakov, Albert de Rochas, Sir Oliver Roche, Cesare Lombroso, Ernesto Gonzalo y otros muchos ya en el siglo XX. La ciencia, pues, necesita y precisa, pues, y sin lugar a dudas, encontrar a este organizador invisible de la vida para entender cabalmente todos los problemas planteados por ella misma y para dar respuesta a la gran pregunta: ¿por qué los sistemas físicos tienden al desorden o a la entropía? ¿Y por qué los sistemas biológicos tienden al orden, a la organización, es decir, hacia la vida autoorganizada? En páginas posteriores explicaremos algunas de las experiencias modernas acerca de este organizador biológico o periespíritu y en relación con la embriogénesis. Veamos ahora el proceso reencarnatorio. Previamente aclaramos que de las reencarnaciones planeadas, unas lo son con la propia contribución del espíritu reencarnante, tanto en espíritus elevados como también en espíritus de evolución común con méritos alcanzados. Otras reencarnaciones son planeadas también, pero sin el concurso del espíritu reencarnante, especialmente los espíritus de evolución común que aún no poseen méritos alcanzados por su contribución al bien común, ni al mejoramiento de la humanidad, ni al propio. Lo mismo en espíritus inferiores en estado de rebeldía, en el que la reencarnación les es impuesta por los mentores espirituales, llamada reencarnación compulsiva. Hablaremos del proceso reencarnatorio clásico, en el que el espíritu toma parte de su reencarnación tanto en la planificación parcial, tanto en el proceso per se de la reencarnación, como es el caso de los espíritus comunes que tienen méritos por su contribución al mejoramiento de la humanidad. Es el caso de la reencarnación de Segismundo, descrito en el libro Los mensajeros espirituales de Andrés. El espíritu desencarnado, sin cuerpo material y haciendo gala de su libre albedrío, conquistado en su devenir evolutivo, haciéndose responsable de sus actos, decide, planea y toma conciencia de su realidad como espíritu inmortal, mira el pasado y sabe que en su trayectoria hay muchas causas sembradas y por lo tanto muchos efectos que cosechar. El espíritu, aceptando esta ley educadora del equilibrio universal, ley de causa y efecto, y mirando el horizonte futuro que tiene que aún que recorrer, escoge, acepta como espíritu libre que es el entorno social, el entorno familiar, el número de hijos según compromisos causales pretéritos, porque la relación entre padre, madre e hijos no es más
que la continuidad necesaria del pasado común y donde el seno familiar constituye el núcleo de corrección de distorsiones pasadas, de experiencias enriquecedoras del alma, donde los afectos y desafectos, donde las víctimas y los verdugos, donde los grandes amores iniciados en el pasado tienen su continuidad en una unidad familiar de carácter educador, donde se aprende a amar y donde se aprende a perdonar. En esta elección sabe incluso las pruebas a las que se someterá, porque sabe que ellas subsanarán errores del pasado, educarán su espíritu y desarrollará las facultades que aún tiene que desenvolver. Todo este esfuerzo, naturalmente, viene coordinado por entidades espirituales jerarquizadas, que aconsejan, orientan y acompañan el desarrollo de este nuevo proyecto reencarnatorio. Por lo tanto, la reencarnación es una necesidad evolutiva imprescindible para la continuidad formativa del alma. Es una necesidad de la vida espiritual, como la muerte lo es en la vida corporal. La retoma carnal es el medio más idóneo para desarrollar el espíritu, porque la materia crea un útil obstáculo, crea necesidades y crea dolor, siendo estos algunos de los peones que utiliza la ley de evolución en la formación de los seres. La retoma carnal es un proceso de análisis psíquico y orgánico, mientras que la desencarnación es un proceso de síntesis psíquica y orgánica en donde todas las facultades se condensan y se unifican. En este proceso de análisis significa la subdivisión de la conciencia en facultades diversas, pasando del sentido único del espíritu desencarnado a los sentidos múltiples del espíritu encarnado para facilitar su manifestación en la forma. En el desencarnado, la sensibilidad anímica está condensada en un sentido único por todo el periespíritu, en una conciencia general y única de todas las potencialidades del espíritu. Como necesidad evolutiva y en el momento preciso de la maduración de los procesos, el espíritu con su periespíritu, como organizador de la estructura biológica que inseparables están, es atraído magnéticamente y vibratoriamente al ambiente materno conveniente por fuerzas evolutivas afectivas de sintonía o bien por fuerzas repulsivas de desafecto del pasado. Plasmándose la unión fluídica del perispíritu reencarnante con la estructura fluídica perispiritual de la futura madre, realizándose un intercambio energético recíproco y estimulando ya en la futura madre los intensos deseos de serlo y de querer gestar. Esta unión periespiritual se canaliza a través del chakra o centro de fuerza genésico materno. En este proceso de descenso de la forma física se instaura en el periespíritu reencarnante una miniaturización o reducción periespiritual de tamaño y volumen, a la par que una reducción vibratoria o reducción de los espacios intermoleculares o densificación vibratoria, pero manteniendo todas las características esenciales del periespíritu. En este proceso el espíritu colabora mentalizando la forma fetal. En otras ocasiones, cuando el espíritu es poco desarrollado espiritualmente y no tiene méritos para ello, no colabora en el proceso por no tener capacidad para ello, y en muchas ocasiones no hay intervención de los mentores espirituales, realizándose de manera automática el proceso biológico de desarrollo fetal y en razón de la ley de causa y efecto. En este descenso vibratorio le aproxima a las vibraciones físicas, de cuya aproximación molecular entra en simbiosis magnética con la madre. Este proceso se acompaña de una disminución de la conciencia del espíritu reencarnante, envolviéndole un estado de turbación espiritual donde sus facultades se velan, su memoria milenaria se desvanece, su conciencia se duerme,
a excepción de las grandes almas más evolucionadas que la conservan y cooperan en el proceso reencarnatorio. Es así que se desvanece todo su pasado, siendo este olvido del pasado de carácter transitorio, no total ni definitivo, pero necesario para establecer el equilibrio psicológico del reencarnante frente a las nuevas situaciones que deberá compartir y afrontar con antiguos oponentes que vienen en este nuevo marco a compartir escenarios que emulan los ya vividos en el pasado. Este olvido del pasado expresa la gran sabiduría divina que permite al reencarnante el desenvolvimiento de sus tareas sin problemas concienciales. De ser consciente de su pasado reencarnatorio, establecería grandes inconvenientes para la reforma y el progreso del individuo y de la humanidad, engendrando dificultades de entendimiento y reconciliación entre los enemigos pretéritos, siendo la culpabilidad continuada la que o pacificaría el libre albedrío del ser, o la constante sensación de ofensa o de humillación por hechos acaecidos pasados, propiciando una parálisis en su actividad que impediría el desarrollo armónico del ser o contribuiría a perpetuar por milenios las ideas falsas, las teorías erróneas y los preconceptos, obstaculizando así el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la moral de los pueblos. No es necesario el recuerdo de las vías pasadas para el cumplimiento de su progreso espiritual y de su programa de trabajo, siendo que el espíritu reencarnado tiene sus intuiciones e impresiones de las lecciones del pasado y posee las intuiciones de las buenas resoluciones aceptadas antes de reencarnar. No es preciso levantar el velo del pasado para conocernos, sino que es a través del estudio de nuestras tendencias instintivas, de nuestras actitudes intelectuales, de nuestras cualidades morales y del tipo de pruebas a las que estamos sometidos los que pueden esclarecernos nuestro pasado. Una vez establecida la unión a través del centro de fuerza genésico de la madre, el espíritu del reencarnante lo hará a través de sus expansiones energéticas hacia el fluido vital del óvulo materno. Recordemos aquí que toda la materia orgánica, tanto vegetales como animales y hombre, está impregnada de un campo energético o fluido vital o energía vital. Es el llamado cuerpo vital o doble etérico, sustancia material, sutil, dinámica y activa, intangible que no se puede aprehender y que tiene su origen en el fluido cósmico universal y que se disuelve en el mismo cuando sobrevive la muerte del cuerpo físico. Este fluido vital es el que le confiere a la materia orgánica las características de vida orgánica a los seres biológicamente estructurados, tales como la flexibilidad orgánica, la capacidad de crecer, la capacidad de reproducirse, que le diferencia de la materia inorgánica que no es capaz de asimilar tal principio. Por tanto, al ser el óvulo materia orgánica, él está impregnado de este principio, de esta fuerza vital. Dado que tanto el fluido vital de la materia orgánica, en este caso el fluido vital del óvulo, y la composición energética del perispíritu reencarnante, tienen su origen común en el fluido cósmico universal o materia cósmica primitiva, tienen una semejanza semimaterial o una semejanza en su naturaleza que permite establecer un nexo de unión común necesario para la imantación magnética del óvulo aún no fecundado por parte del perispíritu reencarnante. El óvulo materno, con su mapa cromosómico, pasa así a reflejar e irradiar el patrón energético periespiritual del espíritu reencarnante.
y por lo tanto su grado de evolución y por ende a emitir vibraciones con una frecuencia de onda acorde a su grado de progreso moral e intelectual alcanzado. Para la fecundación de este óvulo existen del orden de 250 millones de espermatozoides, conteniendo un equipo de cromosomas con sus genes constituidos de moléculas de ADN que contienen todas las características del cuerpo físico que se ha de formar. Son, por tanto, 250 millones de opciones distintas, cada una representando posibilidades anatómicas y funcionales que constituirán variaciones dentro de una misma especie, razón por la que no existe un individuo igual que otro. Estos espermatozoides emiten una vibración energética que le es propia. El óvulo expresa e irradia vibraciones del espíritu reencarnante, ejecutando la atracción por sintonía vibratoria al espermatozoide que contiene el equipo cromosómico que precisa o que merece. A esta atracción los científicos la denominan quimiotactismo o atracción química molecular por parte del óvulo a un solo espermatozoide, considerado el más alto de entre millones. Pero no siempre es el más apto desde el punto de vista del más sano, porque a veces, no siendo el más apto desde el punto de vista de la perfección biológica, es un espermatozoide portador de las más profundas alteraciones genéticas y, sin embargo, supera a todos los demás. No es, pues, la atracción química simple del azar, ni de las capacidades que nacen de la complejidad físico-química ganada en la evolución, sino que esta atracción obedece a las profundas leyes de causa y efecto, a compromisos asumidos en tiempos pretéritos. El óvulo, impregnado por las vibraciones del reencarnante, expresa el grado evolutivo de su espíritu, el grado de adquisición espiritual, y conforme a ellos atraen al espermatozoide o gameto femenino adecuado a sus necesidades evolutivas, de cuya unión se realiza la fecundación del óvulo. Como dice el doctor Di Bernardi, no es al acaso biológico el que determina el que un espermatozoide fecunde al óvulo, mas es la ley del retorno, de la cosecha obligatoria, del principio de acción y reacción. No olvidemos la acción imprescindible de los instructores espirituales que conducen y orientan la atracción magnética en el proceso de la fecundación. Examinan los mapas cromosómicos, la geografía de los genes, a fin de colaborar magnéticamente en la selección de los gametos masculinos, en la reducción periespiritual, en la adquisición de la forma fetal y el desarrollo armónico del embrión. La fecundación o unión del óvulo con el espermatozoide, con la aportación de 23 cromosomas del óvulo y 23 cromosomas del espermatozoide, para formar en total 46 cromosomas, conteniendo ellos cadenas de ADN de información que constituye el manual de instrucciones en sus aspectos biofísicos. Tal fecundación se realiza a nivel del tercio exterior de la trompa de Falopio, unas 12 o 24 horas después de la ovulación. Juntos inician el recorrido hacia el útero para realizar su implantación. Después de 30 horas de edad, el estadio del huevo fecundado es ya bicelular. A los 3 días, de 12 a 16 blastómeras o células, ya en camino de entrar a la cavidad uterina hacia el 4º día, y la anidación e implantación a los 6 o 7 días de la evolución en el endometrio materno. La fecundación es la que inicia la reencarnación propiamente dicha en términos físicos, completándose en el momento y después del nacimiento, como nos esclarecen los espíritus. De ahora en adelante
se inicia la división celular o mitosis del huevo fecundado para formar la mórula y establecer el proceso de anidación de la misma en el endometrio materno. En este proceso de desarrollo embrionario, el periespíritu actúa ya inicialmente desde la fecundación a través de su actividad organogénica o capacidad formadora de órganos, histológica y formadora de órganos, que se encuentra latente en el periespíritu desencarnado, pero que se pone en actividad al contacto con la energía vital del óvulo fecundado y que establece un puente de unión energética entre la matriz periespiritual y el óvulo fecundado. Así, el periespíritu tiende a plasmar el molde periespiritual previo en la mórula fecundada, que cada vez se hace mayor el número de células, aumentando progresivamente el área de fijación del periespíritu. A su vez, la mórula fecundada se adhiere al endometrio de la madre para su sustento biológico. La embriogénesis no es solo explicable por la información de los genes, sino también por la acción del periespíritu, transformándose este en el modelo organizador biológico, o como decía el gran Claude Bernard, en la idea directriz, en la idea rectora, en el plan imponderable de la estructura física. El perispíritu, como campo de fuerzas electromagnéticas y biomagnéticas, imprime una organización morfológica al embrión, haciendo que cada una de las partes del huevo fecundado dé origen a determinado tejido, a determinado órgano y a las funciones propias a las que están destinados. Esta es la llamada diferenciación cerebral o histogénesis orgánica, mediante la cual el ectodermo formará la piel, los ojos, la nariz, la boca y el sistema nervioso. El mesodermo formará el sistema circulatorio, músculos y esqueletos, y el endodermo, el aparato digestivo y otros órganos, hacia la tercera semana, para establecer al final del segundo mes prácticamente la formación de todos los órganos. Es este escultor misterioso e invisible que modela el ser a partir del óvulo fecundado, de modo que cada parte del embrión en desarrollo se defina en un órgano y no siga otros caminos, resultando los teratomas o deformaciones no humanas. La embriogénesis o formación del embrión no radica o no es explicable solo por la genética, sino también por la acción organizadora del perispíritu. Se propone un modelo para entender cómo se realiza la agregación de las moléculas materiales alrededor del perispíritu en el proceso de la formación embrionaria. Fue el insigne Gabriel Delanne, discípulo de Kardec, quien inicialmente propone un modelo para entenderlo y que lo explica en su libro La evolución anímica. Tal idea fue retomada y reexplicada por el doctor Guimaraes Sandrane, y que en esta diapositiva podéis comprender y lo podéis realizar como experimento. Se coloca un imán con sus dos polos por debajo y alejado de la cartulina, que contenga limaduras de hierro esparcidas desorganizadamente, como podéis ver a la izquierda de la diapositiva, y a la derecha se acerca el imán a la cartulina y se observa cómo las limaduras se acomodan de manera ordenada, disponiéndose de acuerdo con las líneas de fuerza del campo magnético de los polos del imán. En cierta manera, pasa del desorden al orden. Este proceso de pasar del desorden al orden lo realiza también el perispíritu sobre la organogénesis embrionaria, que es un proceso vital contrario a la entropía de los sistemas físicos que tienden al desorden. En el actual momento evolutivo del hombre, la hipótesis de crear por ingeniería genética un hombre basado solo en el código genético, sin la presencia del espíritu, expresándose este a través de su perispíritu,
permanece en la utopía y en la absoluta imposibilidad. El periespíritu es el moderador de la forma humana, sin cuya presencia no es posible la embriogénesis humana. Es de interés para desarrollar la existencia y entenderlo y demostrar la existencia de este organizador biológico, explicar las experiencias del profesor Harold Saxton Barr, profesor emérito de anatomía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, que junto a los profesores Northrop y Rabbit, cuyas experiencias permiten concluir que todo ser vivo, sea cual sea su naturaleza o especie, tanto como semillas, huevos, vegetales, hongos, animales o seres humanos, se halla rodeado de un campo electrodinámico capaz de ser detectado por medio de voltímetros convencionales de alta sensibilidad, denominado live field o campos de vida. Demuestran que estos campos de vida tienen cualidades organizadoras y directrices vitales y que fueron revelados por múltiples experiencias, tales como en el huevo de salamandra no fertilizado, en el que se demostró que ya se encontraban establecidos en el huevo puntos y regiones donde los campos electromagnéticos se encontraban más activos, existiendo un dibujo eléctrico previo del futuro embrión, pudiendo teñirse este dibujo eléctrico con tinciones especiales alrededor del eje longitudinal del huevo. Se demuestra que alrededor de este dibujo eléctrico se desarrolla todo el sistema nervioso del futuro ser y que tales zonas no sufren modificaciones después de la fertilización del huevo, permaneciendo constante durante todo el proceso embrionario, hecho que impresionó profundamente a los investigadores. Pero además se demostró que los campos L del embrión se irradian a través del medio líquido en el que vive el embrión, es decir, el líquido amniótico. Otro hecho observado por la ciencia inexplicable por las teorías reduccionistas es el resultado de ciertas experiencias genéticas hechas con la mosca Drosophila melanogaster o mosca de las frutas, realizando el entrecruzamiento entre sí de moscas poseedoras de un gen mutante recesivo correspondiente al carácter mosca sin ojos. Es de esperar la aparición de moscas sin ojos en algunos de los descendientes, y seleccionadas estas moscas sin ojos y entrecruzadas entre sí, cabría esperar, según la genética, que toda la descendencia fuera del linaje puro, o sea, de moscas sin ojos. Pero esto no es lo que ocurre en la realidad. Al realizar el entrecruzamiento de las moscas sin ojos, he aquí que vuelven a surgir nuevamente en generaciones posteriores todas las moscas con ojos normales. Esto no era lo esperado por la genética, y la misma se siente impotente para dar explicaciones racionales. En las experiencias llevadas a cabo con el tensionador espacial electromagnético del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiológicas, con su doctor, el ingeniero doctor Hernani Guimaraes Andrade, se colocan 6 solenoides concéntricos por los que circula una corriente eléctrica continua, creando un campo biomagnético que actuaría sobre el modelo organizador biológico de un cultivo de bacterias de Escherichia coli, que tras de más de 80 pruebas y con un control riguroso se concluye que las bacterias sufrieron una aceleración en su multiplicación en relación con las bacterias que dejaron de ser influenciadas por dicho campo. El índice registrado en el incremento de las bacterias fue del 11% con respecto a las condiciones normales. Estos 3 ejemplos nos sugieren la acción de un modelo primordial, invisible, que dirige la operación de formación de los seres vivos. Hemos de diferenciar en este momento la herencia espiritual y la herencia biológica. La inteligencia, el carácter,
Las tendencias morales, las inclinaciones del nuevo ser constituyen la herencia espiritual que no se heredan biológicamente de los padres a través de los genes, es herencia directa del espíritu reencarnante a través de la matriz perispiritual que refleja la evolución del espíritu reencarnante. Por el contrario, la herencia biológica contenida en los genes, es decir, los caracteres biofísicos, tales como el color de la piel, color de los ojos, formas específicas, estatura, etc., definen la herencia biológica heredada de los padres y escogidas por afinidad o por necesidades evolutivas. Uno de los fenómenos más interesantes observados por la ciencia, por la embriología humana, es el fenómeno de la recapitulación embrionaria. Este modelo propuesto por el gran naturalista Haeckel a finales del siglo XIX plantea que en el desarrollo del embrión se produce resumidamente la evolución de la especie a la cual el ser vivo pertenece, o expresado técnicamente, la evolución ontogénica recuerda la evolución filogenética. El desarrollo embrionario recuerda resumidamente el desarrollo de las especies inferiores de la naturaleza a las cuales perteneció y se desarrolló, presentando parte de los procesos embrionarios de sus lejanos ancestrales. El embrión pasa sucesivamente por la fase de acuática o pisciforme, a continuación por la fase semiacuática o anfibia y posteriormente por la fase de mamífero. Hay en el embrión de 6 semanas una cola que se acorta con el desarrollo del embrión, siendo el coxis del hombre su vestigio. Asimismo, existen los arcos branquiales típicos de los peces que desaparecen con el desarrollo. El embrión humano no es semejante a las formas adultas de esos animales, pero sí a las formas embrionarias tempranas de esos animales. Este modelo propuesto por el gran Haeckel a principios del siglo XIX, actualmente en entredicho por algún sector de la investigación. Lo exponemos aquí, por cuanto también es enseñado por los grandes exégetas espiritistas desencarnados, como André Luis en sus obras Los mensajeros espirituales, y Entre el cielo y la tierra, expuesto también por el doctor Hernán Guimaraes Andrade en su libro Muerte, Renacimiento y Evolución, también expresado por la doctora Marlene Noble en sus libros El alma de la materia y el clamor de la vida, enseñada también por el gran Gabriel Delan y otros muchos estudiosos del espiritismo que lo describen y sostienen en sus libros. Por el estudio metódico de la embriología comparada, se observó que cuanto mayor es la semejanza entre animales adultos de especies diferentes, más prolongada es la fase embrionaria común. Esto es, que el desenvolvimiento embrionario es semejante por un periodo más largo. Existen, pues, semejanzas bioquímicas, así los peces adultos eliminan amoníaco, los anfibios más evolucionados transforman el amoníaco en urea. Y las aves mucho más evolucionadas transforman urea en ácido úrico. El embrión de una gallina elimina al principio de su desarrollo embrionario amoníaco, más tarde elimina urea y después ácido úrico, lo que demuestra que su desarrollo embrionario es esencialmente semejante a los embriones de peces, después de los embriones de los anfibios y posteriormente a los embriones de reptiles y aves. El hombre es el resultado de un lento y largo proceso evolutivo de formas biológicas inferiores precedentes. El hombre está unido a los animales inferiores por lazos de parentesco. La familia humana no es un reino aparte sin vínculos con los otros animales. El hombre es un ser organizado cuya estructura y función
son semejantes a los otros animales de los cuales provienen. Las innumerables especies, géneros y familias de seres organizados que pueblan la tierra, provienen todos de antecesores comunes y todos han sido modificados a través de los tiempos. Por tanto, y lo más importante en este momento, es que la embriogénesis nos prueba la evolución y rechaza el creacionismo religioso. Estos son hechos observados por la ciencia, y los hechos nos hablan de las causas, demostrándonos objetivamente que el hombre no fue creado tal y como lo conocemos hoy, sino que el hombre se desarrolló por evolución. El espiritismo dice sí al evolucionismo, enseñado por los espíritus superiores en el libro de los espíritus, en sus cuestiones 540 y desde las cuestiones 606 hasta las 610, aclarando que la causa de la evolución de los cuerpos físicos viene realizado por la evolución del espíritu. Cabe preguntarse a qué se debe que el embrión pase por estas etapas animales. La ciencia espírita ilumina este enigma, explicando que el periespíritu como modelo organizador biológico se desarrolla y se forma a través de la evolución milenaria en las distintas especies inferiores y a la par que los organismos físicos de las distintas especies que son su efecto, explicando que toda la información se encuentra nítidamente esculpida en la intimidad del periespíritu y se trasvasa en el proceso de la ontogénesis, recordando su paso por dichas especies en las primeras fases embrionarias tempranas y de forma muy fugaz. Así, la célula huevo fecundada representa a los seres unicelulares que iniciaron su vida en las primitivas aguas templadas, en los inicios de la formación de la tierra, en cuyas aguas iniciaron la vida de los principios espirituales. El líquido amniótico es el hábitat templado en el que la célula huevo va a recordar los diferentes pasajes por las especies que ya recorrió en su larga jornada evolutiva. Todo lo histórico de las vidas anteriores del espíritu pasan a ser registrados y recordados en el nuevo cuerpo que se forma. Es en el periespíritu donde se archivan los esfuerzos, las experiencias, las adquisiciones, las intenciones, las percepciones del espíritu, los estados anímicos, los instintos, los automatismos en forma de órganos, en fin, donde se inscribe toda la historia personal en forma de núcleos energéticos o núcleos de potenciación que en cada nueva encarnación, en cada nueva embriogénesis, recuerda lo que fueron sus fases pasadas y expresa en cada nuevo ser sus conquistas milenarias a la par que sus desaciertos. El periespíritu archiva todos nuestros excesos, abusos e incluso las lesiones a los derechos ajenos. Todos nuestros impulsos, emociones, pasiones, virtudes en él se expresan fielmente y mediante su propiedad de la plasticidad se modifica su textura bajo la acción del pensamiento, otorgándole a su naturaleza íntima un patrón vibratorio específico acorde a su calidad mental y emocional, creando impulsos distorsionantes y desequilibrantes de la estructura del psicosoma y de su centro de fuerza. Esta desarmonía espiritual sobrevive con el periespíritu, cuyas lesiones se mantienen a lo largo del tiempo en función siempre de la gravedad, de la continuidad mental negativa y de los agravantes existentes, y que en la nueva embriogénesis se desestructura el proceso de la formación de órganos u organogénesis, expresión fiel del estado mental vibratorio, de tal forma que el periespíritu drena en el cuerpo físico sus desequilibrios, en forma de enfermedades, anomalías, patologías congénitas físicas o psíquicas, de toda índole, convirtiendo la reencarnación en un proceso terapéutico de las desarmonías del alma, siempre con carácter educacional y nunca punitivo. Cada reforma carnal
es una estación de tratamiento, de curación del alma, siendo todas las reencarnaciones solidarias entre sí. El hombre, con su conducta, es creador de fuerzas renovadoras o destructoras, trayendo en este modo en su interior, en el espacio y en el tiempo, su propio grado de evolución. Decimos, pues, que el dolor hace la evolución y el dolor hace desaparecer las causas libremente sembradas en el pasado, operando la reabsorción de causas pasadas en forma de patologías diversas, estableciendo el equilibrio del alma, por lo que podemos decir que el dolor hace la evolución y la evolución hace desaparecer el dolor. La medicina sigue siendo reduccionista en sus conceptos. Para muchos profesionales solo existe la vida biológica, el intelecto, el sentimiento, las aptitudes morales son solo atributos o funciones complejas derivadas de una estructuración altamente compleja del sistema nervioso. Esta concepción tan material de la vida, tan organicista, hace que los profesionales y gran parte de la sociedad en que vivimos solo entiendan al embrión como constituido de vida orgánica, por el desconocimiento profundo de las leyes de la vida. Para ellos el embrión no es más que un amontonamiento de células, no teniendo por parte de muchos códigos penales y civiles de los distintos países esclarecidos sus derechos como persona que es y como persona que existe. Es preciso establecer una ética que proteja definitivamente al embrión como sujeto digno de sus derechos. Kardec interpeló a los espíritus en la cuestión 360. Pregunta: ¿es racional dispensar al embrión las mismas consideraciones que el cuerpo de una criatura que ha vivido? Los espíritus contestaron: ved en todo esto la voluntad de Dios y de su obra, y no tratéis con ligereza las cosas que debéis respetar. El embrión, pues, no es un amontonado de células. Es y debe ser un sujeto de derecho, y todo sujeto de derecho es una persona, es un individuo, es alguien, y por el Código Penal, matar a alguien es un crimen. Por el conocimiento superior, sabemos que el embrión es la manifestación de un espíritu que se materializa en el vientre materno, que desea continuar su camino de realización espiritual. Es un alma que viene a la vida física sedienta de aprender y de corregir, de amar y de perdonar. No es simplemente un aglomerado de células sin propósito ni dirección. Es un aglomerado celular con la dirección de un alma que quiere expresarse. El huevo fecundado encierra un potencial germinativo extraordinariamente grande, de tal manera que aumentará en tamaño unas 10.000 veces solo en las primeras 4 semanas de su desarrollo, hablándonos de que él tiene un propósito, que es afianzar la reencarnación de un ser que es un espíritu. Todo embrión tiene derecho a la vida, y nadie debe entrecruzarse en el concurso programado de las leyes divinas naturales. No esperemos que el dolor sea el único acicate de nuestro progreso. Escuchemos siempre al gran psicólogo y médico de las almas, con su mensaje de esperanza, de Jesús de Nazaret, quien nos enseñó que el amor al prójimo es el camino más recto hacia el Padre, y que los grandes espíritus, a través de Allan Kardec, nos enseñaron que fuera de la caridad no hay salvación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Les recordamos que tenemos un descanso hasta la 1:25. A partir de ahora, quien quiera puede solicitar información sobre BEUCA, el